aquí estamos para continuar, ¿verdad? Porque hay que aprovechar la presencia del Eterno. Hay que aprovechar esa influencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Eterno. Y estamos en la secuencia, porque esto lo tiene que entender el mundo. Lo tiene que entender el mundo. Es nuestro deber comprenderlo, vivirlo y compartirlo. Porque no podemos, mis amados, seguir en este emocionalismo que se está viviendo en los lugares donde se predica la palabra del Eterno. Un emocionalismo, un sentimiento, sanidades o liberaciones falsas. Y lo estoy diciendo no contra nadie, estoy hablando desde la perspectiva del Eterno. ¿Por qué son liberaciones falsas? Son liberaciones falsas porque la verdadera liberación, nosotros tenemos que ir al modelo de la verdadera liberación. Y el modelo de la verdadera liberación estuvo en que el Eterno sacó a su pueblo, envió manifestaciones de su poder, para que ellos supieran que Dios, que Elohim, a qué Elohim seguían. El propósito del Eterno era ganar la confianza de su pueblo, que entendieran que era un Dios que estaba por encima de los dioses que ellos conocieron en Misraín, en Egipto. Y por eso cada juicio, cada plaga, como le conocemos, fue dirigida a un Dios de ellos. Así que, ¿cómo puede existir liberación? Escuchen. Se lo voy a poner en de dos formas. La liberación consistió en, continuando con Sinaí, en que los hizo pasar por la nube y por el mar, y eso lo dice en 1 Corintios 10, del 1 al 4. No ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Miren que ahí nos está diciendo que esto tenía estaba apuntando a algo real. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Mashiach. Entonces los lleva, y como realmente de manera física los iba a colocar en alto delante de las demás naciones, iba a ser de ellos un pueblo especial, los llevó a un lugar alto físicamente, al monte Sinaí. Y allí se casa con su pueblo. O sea, hace pacto con él. Por eso ustedes, cuando leen las escrituras, sobre todo la Torá, los profetas, van a encontrar que dice: yo soy vuestro marido. Y habla de la relación de él y su pueblo como esa mujer infiel. Te fuiste tras tus amantes, te olvidaste del marido de tu juventud. ¿Dónde sucedió esto? Sucedió en Sinaí. Allí el pueblo dijo: aceptamos todos los mandamientos que el Eterno les dio para ellos. Los mandamientos son para nosotros. Escuchemos. El Eterno nos da esas leyes porque igual que el que hace un invento, una nevera, hace un manual de instrucción para que el que la vaya a usar tenga toda la información sobre ella y sepa y entienda y aplique lo que dice ese manual para que la nevera le dure más
y para que le pueda sacar el mejor provecho. Así el Eterno dio leyes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para hacer de nosotros un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te envié a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. ¿Pero de qué manera? Orándole. No, cumpliendo las leyes que tienen que ver con la salud. No funciona de ese modo. No funciona que tú le pidas al Eterno, vamos a orar por esta persona que tiene un problema de diabetes o que ya está iniciando un problema de diabetes y la persona no mejora sus hábitos. No funciona de ese modo. No importa lo que tú hagas, ven a la fuente de vida y vas a obtener sanidad. No funciona de ese modo. Quizá el Eterno lo haga, ¿verdad? En su misericordia la primera vez, pero luego nos dice, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces, el Eterno, el propósito del Eterno era llevar a su pueblo a ese lugar alto. Y allí hace pacto con él para poderlos introducir a la tierra que juró Abraham que le daría a él y a sus descendientes para siempre. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo aplicamos eso nosotros hoy? Tú no puedes llegar a un estado alto, espiritualmente hablando, si tú no recibes los mandamientos del Eterno en tu corazón, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Eterno, tu Elohim, tu Dios, te da. Ahora, ellos quebrantaron ese pacto, fueron infieles, se posternaron ante el leño, ante la piedra, tomaron, cuando fueron llevados dispersos precisamente por la desobediencia a los mandamientos del Eterno, sufrieron toda suerte de cosas terribles. Eso lo podemos encontrar en el libro de Devarim, de Deuteronomio, el capítulo 28, cuando habla de las maldiciones. Todas estas cosas vendrán sobre ti porque no has sido fiel a mis mandamientos que yo te prescribí. Fuiste infiel a ese pacto, pero yo me he mantenido fiel. Entonces, aquí es donde está lo que a algunas personas les cuesta dificultad entender. Es que a partir de Yeshua, es que a partir de Cristo, es que a partir de Jesucristo, es que a partir de Jesús, Él vino a darnos un nuevo pacto. Claro que sí. Y les voy a poner el ejemplo. Escuchemos y meditemos. Cuando Moshe bajó del monte Sinaí, que fue 40 días, a estar en la presencia del Eterno, y descendió del monte, ya ellos habían construido un becerro, un ídolo, y le habían atribuido la libertad. Israel, mira, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Moshe se entristeció en su corazón y se enojó, y tomó las tablas de la ley, de la palabra del Eterno, las instrucciones que había recibido, y las quebró. Pero nosotros vemos luego que Moshe sube al monte y desciende con unas nuevas tablas. Unas nuevas tablas. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que era nuevo? El hecho de que descendiera con unas nuevas tablas, ¿era un nuevo mensaje? ¿Era un nuevo mensaje? ¿O era la misma ley, la misma palabra del Eterno en unas nuevas tablas? Porque las primeras se rompieron. Se rompió la tabla. Se rompieron las tablas. Se rompió el papel, mas no el contenido. Esto quiero que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque así es que funciona el nuevo pacto. Quiero que leamos en el libro de Jeremías, que es el profeta que habla sobre esto. Ellos fueron infieles a ese pacto, pero el Eterno
igual que hizo cuando estuvieron en el desierto, que les dio una oportunidad, una nueva oportunidad, unas nuevas tablas. No un nuevo mensaje, no un nuevo mensaje, unas nuevas tablas, no un nuevo mensaje. Dice Jeremías, el capítulo 31. En aquel tiempo, estoy leyendo el Pasuk 1, en aquel tiempo dice el Eterno, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Se está hablando de un momento, de una oportunidad, de un evento que iba a marcar que todos vinieran a él. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Ya estamos definiendo, vamos a definir cómo es esto de la gracia. Está diciendo que gracia es un favor, es un don, es una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular. Dice que el Eterno dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí, Yahweh, dice el profeta, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, mi gracia, te la prolongué, te la extendí. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Cómo es que la llama virgen? Si ya había sido infiel, si había sido, el Eterno compara los actos de su pueblo con una mujer adúltera. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Entonces, en el versículo, en el Pasuk 33, voy a leer desde el 31 para que ustedes entiendan qué es el nuevo pacto, qué fue lo que vino a hacer Yeshua. He aquí vienen días, dice el 31, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré. Miren que está hablando en futuro. Isaías, a través del profeta Isaías está hablando el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Escuchemos esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿En qué consistió el nuevo pacto? ¿En que fue abolida la ley en la cruz o que hubo una transferencia? ¿Cambió el mensaje o se cambió de lugar? Vuelvo a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley. ¿En qué consistió el pacto? ¿En que quitó la ley? ¿O que viene con ese regalo, pero en otra dimensión? ¿O lo va a colocar otro lugar? La va a colocar en otro lugar. Daré mi ley en su mente
y la escribiré ya no en tablas de piedra, las escribiré en su corazón. Estoy definiendo lo que las escrituras define lo que es gracia. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer que aquellos que invalidaron el pacto, ahora el Eterno viene con un nuevo pacto? Pero el nuevo pacto no es otra cosa, no es un nuevo mensaje, no son unas nuevas leyes, es la misma ley que sencillamente va a ser una transferencia, la va a pasar de tablas de piedra donde fueron escritas a las palpitantes páginas de nuestro corazón. La va a escribir no en arcilla, sino con la preciosa sangre, no con tinta, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué verdad tan maravillosa, mis amados! ¿Cómo no podemos comprender esto? El nuevo pacto consiste en que el Eterno decide ahora por la muerte del cordero hacer una transferencia. Eso es la gracia. Nosotros no diseñamos ese plan. El Eterno en su misericordia, en su bondad, en su sabiduría infinita, diseña un plan y dice, ahora para que sientan un deleite, sientan un placer, la ley debe estar dentro de ellos. Ahora entendemos por qué Yeshua cumplió la ley. Y no fue una carga para él, porque ahora los mandamientos del Eterno hacían parte de la naturaleza de él. Y por eso dice que me deleito. Sentía que deleite. Cuando todos nuestros sentidos aprueban algo, todo nuestro ser se conjuga para gozarnos en algo. En el caso del alimento, en un alimento que nos gusta, no solo está interviniendo la lengua. Todos nuestros sentidos están interviniendo en ese proceso. Entonces, Yeshua dijo, sacrificio y ofrenda ya no quieres más. Entonces voy. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Eterno? Y decimos en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Ya Él expresó cuál es su voluntad. Tú no puedes inventar nuevas cosas para decir que es la voluntad del Eterno, porque Él ya expresó cuál es su voluntad. Hágase tu voluntad en los cielos, así como se debe hacer aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a ser nuevamente pueblo del Eterno? Él hará un pacto después de aquellos días. Esos días se está refiriendo al momento cuando su espíritu fue derramado. Decimos la palabra derramar porque la palabra lo muestra así, como una lluvia. Está hablándonos del agua, está hablándonos del entendimiento, de la palabra del Eterno, de las órdenes del Eterno, de todo lo que el Eterno deseó para nosotros. Iba a llegarnos. ¿Cuándo nos llegó? En la festividad de Shavuot, en la festividad de Pentecostés. El día de Pentecostés descendió el Espíritu del Eterno, y entonces el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, que no era otra persona, no era otro espíritu que el espíritu de Yeshua. Usted no puede separar el agua de la piedra, no señor. El agua que nos iba a dar a beber era el agua que estaba dentro de la roca. Esa roca era un símbolo de Yeshua. Por lo tanto, el espíritu que está para nosotros, que estaba designado desde los tiempos de la eternidad para nosotros, es el espíritu de Yeshua. Por eso él dice, el que bebiera del agua que yo le daré. Usted puede tener contacto con el espíritu que quiera y por eso va a recibir otra información, pero el verbo habla lo mismo, porque él es la encarnación del pensamiento del Eterno, porque él es la palabra del Eterno.
Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad del Eterno, Él dijo cuando Yeshua fue sumergido en las aguas y vino el Espíritu del Eterno en forma de paloma y habló y dijo, este es mi Hijo amado en el que me complazco, a Él oíd, porque Él es el que habla. ¿Nosotros estamos comprendiendo esto? Hoy podemos decir, tú puedes decir, Jesús es mi maestro. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser tu maestro? Ah, porque Él me habla. Ok, entonces es Él el que mora en ti. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, está hablando Yeshua. He aquí yo, Yeshua, el enviado, el ungido, Immanuel, Elohim con nosotros, Dios con nosotros, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién entra? ¿Otro ser? ¿El Padre? No, el enviado, el que fue enviado. Miren, mis amigos, no puede existir una verdad mayor que esta. Y quiero decirle que cuando nosotros iniciamos los estudios del idioma hebreo para poder comprender bien las escrituras y podérselo explicar a ustedes, uno ve la riqueza que está contenida en la palabra del Eterno y que es una secuencia, es coherente, es una cadena, es un engranaje, nada se sale de su lugar. Todo conlleva a lo mismo, todo confluye en lo mismo. El día de la liberación de Egipto, les voy a explicar este misterio entre comillas. Todo giró en torno a un cordero. Había que tomar el cordero, un cordero por familia, porque el ángel de la muerte iba a pasar por las casas. Y solo donde se hiciera las órdenes como el Eterno las había dado, iban a ser librados del ángel destructor. Ya ahí vemos que se estaban dando unas leyes con respecto al sacrificio de un cordero. Tenía que ser macho de 1 año, lo tomarían de la vacada, lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar entre las 2 tardes. Pero el punto que quiero resaltar, porque eso se los voy a explicar después cuando le hable de las fiestas solemnes como herramientas para conocer el plan de salvación. Lo que les quiero decir es algo sencillo. No fueron 2 animales, fue un solo animal. La instrucción consistía que con ese animal se iba a realizar 2 pasos. Con ese animal se iban a realizar 2 pasos. Número 1, tenían que tomar la sangre y colocarla en la puerta. Era algo visible. Y segundo, había que comer al cordero. O sea, algo visible y algo invisible. Porque si yo me como el cordero queda dentro de mí. ¿Cómo hacía el ángel para saber si el cordero estaba dentro de mí? O si es que el ángel tenía rayos láser en sus ojos. Nosotros no sabemos cómo funcionó eso. Pero el ángel sí sabía quién había hecho la instrucción como el Eterno había mandado. Pero en estos 2 pasos estaba prefigurada la obra que venía a realizar el que nos iba a libertar del pecado. ¿Estamos? Ese cordero que tomó los hijos de Israel por familia era una figura de cuando viniera el verdadero cordero, el cordero en vivo, que iba a quitar el pecado del mundo. Acuérdense que esto fue confirmado cuando Yohanan el Inmersor, o Juan el Bautista, como ustedes le conocen, vio a Yeshua que venía.
y dijo, este es el Cordero, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. O sea que el Cordero de la salida de Egipto, la última juicio que el Eterno envió sobre Egipto para libertar a su pueblo, todo giró en torno a ese Cordero. Y de la forma como ellos llevaran a cabo la instrucción que el Eterno dio, iba a depender que salvaran sus vidas. Sus vidas. Escuchen, si una persona en rebelión o argumentando, así como hacemos nosotros, decimos, yo no, yo voy a hacer solo una parte. Yo sí voy a tomar el cordero, como dice y todo, pero solo voy a colocar la sangre en la puerta. Ya, el ángel va a entender que a mí no me gusta el cordero. ¿Pero por qué? Si no me gusta, ¿quién me va a obligar? El Eterno sabe, Él conoce mi corazón. No funciona así. El Eterno dio una instrucción y solo iban a librarse de la muerte aquellos que cumplieran esa instrucción como estaba dada. Un cordero en 2 fases. Un cordero en 2 fases. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque si entendemos esto, vamos a entender una verdad que yo sé que para este tiempo va a ser comprendida. En este tiempo, porque estamos en el tiempo del sellamiento, y si nosotros no sabemos cómo somos sellados, la palabra del Eterno dice, no entristezcas el espíritu con el que fuiste sellado para el día de la redención. Entonces por eso estoy haciendo énfasis en que un cordero en 2 fases. La fase 1 era colocar la sangre y la segunda comerla. El cordero iba a quedar dentro. Ok, ¿cómo aplicamos eso en la vida del verdadero cordero? La mayoría, escucha pueblo, la mayoría de personas se ha quedado haciendo la instrucción número 1. Todo el mundo dice que Yeshua murió. Acéptalo porque Él murió con su sangre. Su sangre te limpia, su sangre te redime. Eso es verdad. Sí, es verdad, pero el plan no es hasta ahí. La segunda parte del plan es que el cordero debía quedar dentro de nosotros. ¿De qué manera quiere que te lo diga? El que me come tiene vida, dijo Yeshua. O sea, el que entiende esta verdad, el que entiende que no es otra persona el que viene a morar en tu corazón. Y quiero decirles por eso que la doctrina de la Trinidad es de las cosas más terribles que se opone es algo que te está robando la salvación. Porque en la Trinidad equivale a decir, escuchen, cuando se dice que el Espíritu Santo es una tercera persona, está diciendo que Yeshua solo cumplió la primera parte como cordero. La visible, la que todo el mundo sabe que vertió su sangre en la cruz. Y la segunda parte del plan se la están atribuyendo a otra persona. Esto es un error mortal. Esto es un error mortal. Estamos. Miren, es como si se dijera, la primera parte fue la sangre de un cordero y la segunda del animal que tú desees. La primera es que se tenía que tomar el cordero y colocar la sangre. Y la segunda, el animal que tú desees, cómetelo. ¿Sí? No. Su sangre estará en la puerta y su carne estará dentro de ti. ¿Qué? Con este ejemplo, mis amados, qué fácil es comprender que el Espíritu Santo no es otra persona, es la misma persona en la segunda fase de su obra.
Les hago una pregunta. ¿Tú crees que Yeshua mora en ti? Preposición que significa dentro de ti. ¿O es otra persona? Tú has aceptado la sangre de Yeshua, su sacrificio. Aceptas que Él vino, que murió. Pero no te puedes quedar en esa parte. Tienes ahora que aceptar que serás librado de la muerte solo si el que es la vida mora en ti, dentro de ti. Aquí está un secreto guardado, un secreto que va a ser la diferencia entre los que tengan vida y los que mueran en el tiempo final. Por eso Yeshua mismo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que lo tiene, ¿dónde lo tiene? Te lo dice, Él es el agua que tienes que beber para que quede dentro de ti. Él es el lejen vivo, el pan vivo que descendió. Tienes que comerlo. ¿Dónde queda? Dentro de ti. Él es el cordero de la liberación. ¿Qué había que hacer con el cordero? Comerlo dentro de ti. ¿De qué manera quieres que la Escritura te diga que el poder, el regalo del Eterno, la gracia del Eterno consistió en que hizo provisión en ese plan para que finalmente el regalo que Él nos dio, que es su Hijo, morara en nosotros, dentro de nosotros? No puede. Hoy tú le estás abriendo la puerta al Eterno, la puerta de tu corazón. ¿Y cómo la abres? Viene un señor, un joven de 33 años, una roca, tú la vas a meter dentro de ti. No, el agua que es símbolo de su espíritu, es símbolo de su palabra. En esa palabra está contenida las instrucciones que Él dio. Por lo tanto, cuando tú recibes el Espíritu, estás recibiendo la instrucción del Eterno. Ese Espíritu da vida. Yo les voy a decir algo maravilloso. Por eso, la ley fue consignada en 2 tablas. ¿Por qué no fue consignado en una sola tabla larga, sino en 2 tablas? Porque nos está diciendo lo mismo que les estoy explicando del Cordero, que en 2 fases se produjo la liberación. Las tablas te está diciendo que en 2 fases iba a venir esa liberación para nosotros. ¿Estamos? La primera es la vida que redime, ¿verdad? La sangre puesta cuando tú aceptas el sacrificio de Yeshua. La segunda es la vida que alimenta. Es la vida que alimenta. De nada te vale que tú aceptes que Yeshua murió por ti, que vino y que entiendas todo lo que Él hizo por ti, si no disfrutas del beneficio de lo que Él viene a hacer en ti. No solo es entender lo que hizo por ti, es entender lo que hace en ti. Es allí donde tienes vida. Vida, la vida es Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él desea morar en ti. Y no lo puede hacer en carne, eso es imposible. Su espíritu viene a tomar posesión de tu corazón. Entonces eso es la gracia, la transferencia que Él hizo. Impresionante, de pasar la ley de tablas de piedra a escribirla en el corazón. No con tinta, sino con su propia sangre. Él viene a escribirla. Pero no la vino a quitar. Vino a pasarla del lugar. Vino a pasarla de lo externo. Porque yo les explicaba a mis amigos, la ley es como un espejo. Yo me miro en el espejo y el espejo me muestra el defecto. Pero no tiene un remedio para mí. En la primera tabla te está hablando de ese momento en que la ley solo al mirarla nos mostraba en qué estamos fallando.
Como si yo me miro en el espejo y digo, me está saliendo por aquí, tengo una línea de expresión, se me está manchando la cara, tengo el cabello seco. Y después finalmente yo no voy a querer mirarme en el espejo. Porque el espejo me está mostrando el defecto, pero no me está dando un remedio. Ok. De Yeshua para allá. De Yeshua hacia cuando la ley fue dada, aunque la ley siempre estuvo, porque es el pensamiento del Eterno, con Abraham, con Enoc, con Noé, que fue pregonero de justicia. A Noé se le conoce como el pregonero de justicia, y justicia es ley. Así que ya la ley existía. Pero de Yeshua para allá, si él no viene y muere y se da como ofrenda perfecta que el Padre aprueba, porque tuvo contentamiento en él y acepta su sacrificio, toda esa cantidad de corderos que habían sido sacrificados para perdón de pecados, no hubiese sido en vano. Ellos no hubiesen salido de sus tumbas, porque no había poder en la sangre de esos corderos. Solo la fe que ellos ejercitaban en el que había de venir como cordero para limpiar la maldad, para purificación de su pueblo, para limpiar la iniquidad. Entonces, qué importante, mis amados, es que nosotros entendamos que se nos dio el plan de salvación en dos fases, pero alrededor de una sola persona. No son dos personas. No es que el Padre envió a Yeshua y después Yeshua se fue y envió una tercera persona. No. Cuando Él se va, empieza a ejecutar la segunda parte de la obra. La primera era Él con nosotros y la segunda es Él en nosotros. Entender esto es lo que va a hacer que puedas ser librado de la muerte. No basta, no creas cosas, no funciona de ese modo, palabras hermosas. Vamos a hacer una liberación. Cuando están haciendo esa liberación creyendo que quien te está liberando es otra persona. Eso es imposible, eso es imposible. Es como si el pueblo hubiese la primera parte colocado la sangre del cordero y la segunda me como un zorro. Y que piense que cuando el ángel destructor pase, él no tiene que ver porque él sabe que a mí me gusta es la carne de zorro. No, es cordero, es cordero. De igual manera tienes que entender en dos fases que la roca era roca, pero dentro había agua. Pero el regalo del Eterno no solo era la roca. El regalo del Eterno de la roca duró 33 años. Era el regalo del agua, lo que había dentro, su espíritu, su palabra. Algunos dicen que los que guardamos la ley estamos bajo la ley. Porque Yeshua vino para darnos libertad. Siempre ha venido para darnos libertad. Moshe fue una sombra del Mesías. Era una figura del Mesías. Y fue el libertador. Y precisamente Moshe recibió la ley. ¿Estamos? Moshe fue el libertador del pueblo de Israel. Moshe recibió la ley. Entonces, ¿qué es estar bajo la ley? Les voy a poner un ejemplo porque una imagen vale más que 1000 palabras. Van dos personas en una motocicleta. Las leyes del gobierno, del Ministerio de Transporte, dice que la persona debe portar su chaleco para la identificación, debe portar un casco para proteger su cerebro de un accidente, debe portar un seguro por si tiene un accidente, haya quien responda y no estés en problemas. Tiene que tener los papeles, ¿verdad?, al día de la motocicleta, todo al día. Resulta que una persona dice, no, yo no, a mí no me va a pasar nada, yo no,
le presto atención, esas son leyes para enredar uno. Yo voy sin casco, yo voy sin chaleco, no he tenido plata para el seguro, Dios sabe que no he tenido plata para el seguro. Y salen los dos, el que lleva sus documentos al día y todo lo que el Ministerio de Transporte, o sea, las leyes que están dirigiendo, ¿verdad?, el sistema de transporte en Colombia. Lo pide de ese modo. No para bien de ellos, es para tu bien. El casco no lo tiene puesto ni el que va en la moto es el que hizo la ley. Eres tú el que llevas el casco, porque eres tú el que vas en un transporte expuesto. Esa persona que hizo la ley de pronto tiene su carro hasta blindado. Tienes que meditar eso. Las leyes fueron hechas para tu bien. Para tu bien. Ok. Entonces va el que no tiene nada de eso porque ha sacado sus argumentos que él se inventó para justificar su incumplimiento a la ley. Y yo llevo todo. Nos vamos por la carretera y de pronto allá visualizamos a los que regulan el funcionamiento de esto. Allá tú ves al policía. ¿Quién va a intentar desviar el camino hacia donde va? ¿Quién va a intentar desviar el camino? ¿El que lleva todo, el que está cumpliendo con la ley o el que está infringiendo la ley? ¿Quién le huye a la ley? ¿El que la cumple o el que la está infringiendo? Si ya no puedes escapar del policía, te pones pálido, te acelera tu corazón, porque sabes que te van a quitar la moto, ¿verdad? Porque sabes que te van a hacer un comparendo que tú mismo te buscaste. Señor, su chaleco, no tengo. Señor, su casco, no tengo. Deme los papeles de la motocicleta, el seguro, no tengo. Tiene dificultades con los papeles, no. Entonces a ti también te preguntan, señora, su casco, todo bien, sí señora, su chaleco corresponde a la marca, sí señor, su reflector, todo bien, los papeles de la moto aquí están. Siga su camino, libre, libre, sigo en mi moto disfrutando mi carretera y del viaje para donde voy. Libre, libre. ¿Quién queda enredado? ¿Quién quedó preso? ¿Quién quedó ahí ahora a mirar qué hacen? Le quitan la moto va para el patio, como se llama, va para esto, tantos salarios mínimos y si quiere sobornar y la persona no se deja, ahora otro más por soborno. Y si te exaltas, ahora otro más por irrespeto a la autoridad. ¿Quién está bajo la ley? ¿A quién le cayó el peso de la ley? ¿Al que cumple o al que incumple la ley? Mis amados, ya basta. Creo que el Eterno le gustan las personas inteligentes, porque el Eterno nos ha dotado de inteligencia y de sabiduría. Y hay cosas que tú no necesitas estudiar. Miren, la mayoría de los procesos importantes de vida no necesita que tú vayas a ninguna universidad para que te enseñen. Porque son procesos lógicos, porque el Eterno nos ha dado una lógica para nosotros pensar. Entonces, ¿quién está bajo la ley? ¿Quién fue privado de la libertad? ¿Quién quedó bajo la ley? ¿Quién quedó privado de la libertad? ¿Qué engaño tan grande, qué gol tan grande nos ha hecho el príncipe de las tinieblas? Que es el que tiene como propósito eterno aquí, como propósito nacional, socavar la ley del Eterno. En todo, por eso ahora nos estamos enfrentando a todo esto del transhumanismo, que es cambiar la condición humana, hacer una manipulación genética de las frutas, de las personas y de todo, porque es el enemigo el que siempre se ha empeñado en cambiar las leyes del Eterno, quitarlas.
sencillamente para decir, yo soy el príncipe de este mundo. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Entonces es el momento que el Eterno nos está llamando. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. O sea, levántate y resplandece porque ya lo has entendido. La Kabod, la gloria del Eterno, ha nacido sobre ti. Nace dentro de nosotros el entendimiento. Es así. ¿Cómo podemos nosotros, los hijos del reino, hablar de un reino y decir que las leyes que el rey dio, las quitó? Y que ahora nosotros vivimos por gracia. Ahora vivimos bajo la gracia. Claro que vivimos bajo la gracia. Y vivir bajo la gracia significa comprender que el Eterno hizo una transferencia de afuera hacia adentro, de tablas de piedra a las palpitantes páginas del corazón. Sin tinta, sino con su sangre la escribió dentro de nuestros corazones. Este es el nuevo pacto. En esto consiste el nuevo pacto, en que el Eterno grabó su ley a través del derramamiento del Espíritu. Grabó su ley en nuestros corazones. Y cada vez que tú recibes el Espíritu, no consiste en que tú estés hablando lenguas y que te revuelques y que hagas cosas y te dé un espíritu de risa y te dé un espíritu que camina cosas. No, nunca. La Escritura jamás menciona que esto es la prueba de que ha recibido el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros, cuando lo hemos recibido, es amor. Ahava se dice en hebreo. Es amor. Es sinjo, que es gozo. Es shalom, que es paz. Es hesed, que es benignidad, bondad, emuná, mansedumbre. Esos son los frutos de la semilla nueva que vino a morar en ti. No nos podemos dejar confundir. Esto tiene que ser comprendido así como lo estoy explicando. Comprendido. El plan de salvación vino en 2 pasos. Lo que vino a hacer por nosotros Él, y lo hizo de una manera visible hasta que nos dio su sangre. Y decimos que la sangre nos cubra. Eso está muy bien que lo digas, no hay nada de malo en decir eso. Pero entonces tienes que decir también que su Espíritu me selle, que su sangre me cubra y que su Espíritu, no el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu de Yeshua, me selle para el día de la redención. Porque no fue el cordero en la puerta y luego otro animal dentro de ellos, no. Qué hermoso es saber que el Eterno usa elementos de la naturaleza para enseñarnos verdades tan grandes, tan profundas, pero que Él sabe que es una necesidad para nosotros comprenderla, porque del entendimiento de esto es que usted va a tener shalom. Que igualito, que así como los juicios del Eterno cayeron sobre Misraim, sobre Egipto, los juicios del Eterno van a caer cuando la ley del Eterno haya sido puesta por el suelo, cuando los fundamentos hayan sido quitados para construir una torre que es el nuevo orden mundial, el nuevo sistema dirigido por el dragón y puesto en marcha por la política mundial. Cuando esta torre se edifique después de haber socavado los fundamentos del gobierno divino, entonces el Eterno descenderá para ver lo que los hombres están haciendo y verá esa torre y dirá: descendamos. Entonces la ruina, la hecatombe será grande. Pero estamos en el proceso que se está demoliendo el primer edificio, el que tiene que ver todavía con la ley del Eterno. Todo lo que sea de la ley del Eterno va a ser quitado. Y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero si los mismos
que el Eterno ha llamado para que pongamos en alto la ley del Eterno, decimos que está abolida. ¿Qué le pides tú a estos movimientos LGTB? ¿Qué le pides? Ellos están en su libre desarrollo, en su ideología. Ellos lo comprenden así. Ellos dicen, yo sé que fui creado con todo esto, pero mi mente me dice que soy otra cosa. Y si mi mente me dice que yo soy un perro, yo me voy a comportar como un perro. Entonces, ¿qué le pedimos? Si tú también estás en tu ideología tuya, de cómo comprendes las escrituras. Y en tu ideología como Caín, piensas que al llevar lo mejor al Eterno, Él te lo va a aceptar. Y quiero decirte que no te lo va a aceptar. Porque Él estipuló lo que Él espera de nosotros. Y ya eso es un plan, y eso está dirigido por leyes, y el Eterno no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de Adán, hijo de hombre, para que se arrepienta. Porque la flor se marchita, ¿verdad? La flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra, sus mandamientos van a permanecer para siempre. Quiero terminarles diciendo que es importante que entendamos que la ley es una, porque es la palabra del Eterno, pero nos vino en dos fases. Así como tú tienes un cerebro que tiene dos compartimentos, tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo. Pero no se dice los cerebros, el cerebro. En la parte izquierda del cerebro es la de la lógica, es la de la razón, es la de lo vertical, es la de la matemática, es la de la lógica, es la de lo cuadrado, medidas. Es esa parte, el Eterno lo creó así. El hemisferio derecho tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con las artes. Tiene que ver con la música, con el teatro, con las letras, con las emociones, con los sentimientos. Así, te estoy hablando de las dos tablas de piedra. En el pacto pasado, la manifestación que hubo fue la manifestación de esa primera, de esa parte de la tabla, pero que no está ajena, no estaba separada, estaban unidas, igual que el cerebro, ¿verdad? Entonces, miren esto, cuando una persona desarrolla solo la parte izquierda del cerebro, es una persona que se vuelve inflexible, ortodoxa, estoica, así, como el acero. Si solo desarrolla esa parte. Lo que toco, lo creo. Lo que no toco, no lo creo. Si una persona solo desarrolla la parte derecha de su cerebro, entonces es una persona que vive en las nubes siempre. Es una persona que se deja llevar por las emociones. Es una persona que dice, pero si yo no siento. Pero es que hay cosas que no tienes que sentir. Hay cosas que tienes que hacer. Y cuando empiezas a hacer, entonces empiezas a sentir. Una persona que desarrolla la parte derecha del cerebro es una persona que dice, yo voy para Bogotá, yo no tengo un peso. Pero yo sé, yo me voy en una mula, allá como lo que sea, me tiro en un sardinel y llego, pero voy para Bogotá. Son personas del aire, ¿sí? Del aire. De hecho, son personas del espíritu. Escuchen,
Son personas del espíritu. Y las personas del hemisferio izquierdo son más de lo que está dicho, de lo que ya, de la letra, de lo legal, de lo que es así. Los dos extremos son una equivocación. Van a formar un ser, no un ser completo. Porque si así fuera, el Eterno hubiese dicho, vamos a poner un solo, ¿verdad? Los que nacen o con el cerebro, con la parte derecha o con la parte izquierda. O sea, con esas características. Y hacer una sola cavidad. Una sola. Igualito es las tablas en las que fue escrita la instrucción del Eterno. La hubiese podido hacer en una sola tabla, pero había dos tablas. Porque está la justicia y la misericordia. Porque está la ley y está el espíritu. Yeshua vino en la manifestación de la segunda parte, de la misma ley. No es otra ley, sino que le dio el verdadero sentido. Él vino a hablar de la espiritualidad de la ley, del alma de la ley, de lo que había detrás, de lo que realmente entrañaba, de la enseñanza, de lo profundo. Por eso él dijo, ustedes han oído que la Torah dice, que la ley dice, no adulterarás. Y entonces el que no se acuesta con una mujer ajena no está adulterando. Pero yo les quiero decir que el mandamiento abarca más que eso. Que el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. O sea, él vino a explicar la espiritualidad de la ley. No, si yo no me acuesto, yo no peco. No, él vino a decir, aunque no te acuestes, pero sientes, ya es un pecado, ya estás infringiendo el mandamiento. Entonces, cuando un ser humano equilibrado es aquel que tiene mano fuerte y corazón grande. Me disculpan, este logo no es para nadie, pero esto ya es la expresión, mano fuerte. O sea, lo que hay que cumplir. Pero está envuelta esa letra con la misericordia. Tiene espíritu. Entonces quiero decirle que por eso el pueblo del Eterno se dividió en dos reinos. La casa de Judá, que es la parte izquierda del cerebro. Todo es la ley, todo es la ley, todo es la ley. Y por las obras de la ley será salva una persona. Imposible, porque son dos tablas. ¿Estamos? Por las obras de la ley, por el razonamiento, por lo inflexible, por lo ortodoxo. Eso se llama legalismo. Yo trato de cumplir la ley y como yo la cumplo, yo soy salvo. No importa si no amo al Eterno. Entonces, el cerebro derecho dice, yo creo en la libertad, en el espíritu. Jesús vino para quitar la ley y ya ahora nosotros vivimos en el espíritu. Y no, el espíritu te lleva a que la parte esta la cumplas, pero con sentido, con propósito, con significado, con gozo. ¿Vemos la unidad? ¿Vemos la unidad? ¿No basta comprender que Yeshua vino? Esa es la primera parte, la parte física. Hay que beber el agua, que es símbolo del Espíritu, y el Espíritu va a estar dentro de nosotros. Entonces hay un gozo. Hay una libertad. No son dos cosas. Es lo mismo en dos fases. En dos fases. Entonces, por eso el Eterno tiene urgencia en unir las dos casas. Ahora, ¿dónde está ese pueblo? La parte izquierda es el pueblo judío. Solo la ley, solo la ley, solo la ley. No, sus ojos tienen que ser abiertos para que vean al que traspasaron. Y venga sobre ellos el espíritu de la promesa. Y puedan cumplir los mandamientos de la ley del Eterno, pero con un espíritu de libertad, no de sentirte con un yugo. Ahora mi pregunta, ¿y los del hemisferio derecho? Solo sentir, y aquí se siente la presencia, siento presencia, pero ¿estás hasta entendiendo que el espíritu es otra persona?
¿De quién estás sintiendo la presencia? ¿De quién? ¿Quién es esa presencia? Si tú no has entendido que el que está con nosotros es el mismo que se fue. Dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Tenemos que entender que en la primera fase Él estaba con ellos, con los discípulos. Y en la segunda fase estaría en ellos. ¿Era otro? Sí, porque algunas personas dicen, pero es que ahí dice que es otro consolador. Sí, sigue leyendo. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién fue el que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? El Espíritu de verdad. ¿Quién es el que dijo, yo soy la verdad? Yo soy la Emet. ¿Quién es el que dijo? Entonces el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Y acuérdense que Él estaba hablando con sus discípulos. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen. Porque ese Espíritu mora con ustedes. ¿Quién era el que estaba con ellos? Con es una preposición que traduce al lado de. El mundo no lo conoce, pero ustedes sí conocen ese Espíritu, porque ese Espíritu mora con ustedes, pero estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Rab Shaul o Pablo entendió esto cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Yeshua mora en mí. 7 veces te lo dice en el libro de Revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa, lo que el Espíritu dice a las Kehilot. Dice a las comunidades que Él formó. No, este mensaje tiene que correr, este mensaje tiene que ser entendido, este mensaje tiene que ser comprendido, tiene que ser asimilado, porque no podemos aceptar otra cosa, por hermosa que parezca. Y el ruido no es lo que trae. No, mis amados, no sé cuántas visitas, no sé qué predicador o no sé qué, no. De Yeshua se profetizó, no alzará su voz en las calles. No alzará su voz en las calles, porque la verdad se entiende en un silbo suave y apacible. No es el escenario, no es lo que hay detrás, no es la publicidad. Ha llegado el momento que los verdaderos adoradores, los verdaderos, porque el Padre está buscando esa clase de adoradores, van a adorar en espíritu y en verdad, con el entendimiento de las escrituras, de cómo son las cosas, que qué es lo que es. Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será. La liberación, tu liberación del pecado, de lo que no puedes, está condicionada a un cordero. Y tu liberación de la muerte final, cuando las plagas caigan sobre este planeta y millones de personas, dice las escrituras que la tercera parte. Cuando el ángel de la muerte, el jinete de la muerte pase, no va a existir otro remedio. El remedio es, tú hiciste las dos cosas en torno a un cordero. Aceptaste que Yeshua murió por ti, que vino a hacer todo lo que hizo, pero aceptas que Él es el Espíritu que mora en ti y no es otro. Esta será la única garantía que tendremos de poder estar en pie ante toda esta situación. Cuando Él venga, mire lo que va a suceder cuando venga nuestro Mesías. Es lo que más esperamos. Cuando venga nuestro Mesías, cuando aparezca, Él dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A mí mismo. Si Él mora en ti,
¿Qué ve Él cuando te mira? Su propia imagen. Y cuando tú miras tu imagen como en un espejo, somos siendo transformados, dice en 1 Corintios. Y la imagen que tú puedes ver no es la imagen de Judy Pérez, no es la imagen de Nicole, no es la imagen de Milce Romero, es la imagen de quien mora en mí. La luz que las personas van a ver es la luz del que dijo, yo soy la luz del mundo. Que el Eterno nos bendiga a todos. Nos bendiga con conocimiento, nos bendiga con la disposición de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿fue abolida la ley? ¿Vino Jesús a abolirla? Antes la vino a establecer y la vino a escribir en nuestro corazón. Aquí está en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de Shalom. Toda la honra, toda la gloria y todo el honor son para el que está sentado en el trono y para el Cordero por siempre y para siempre. Toda rabá te damos a esta hora porque tú has hablado a nuestra mente, a nuestra razón, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a todo nuestro ser. Porque cuando tú vienes a nuestra vida, cuando tú nos hablas en tu palabra, todo nuestro ser es impregnado. Y por eso podemos comprender qué es la emet, qué es la verdad. Te pido a esta hora que tú nos guardes. Te pido a esta hora que tú seas con nosotros. Te pido que esta palabra pueda llegar a los oídos de quien tenga que llegar. Que tú prepares tu pueblo y que nos selles para el día de la redención. En Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador, lo hemos suplicado. Amén. Amén.